Senador Sanz tiene el uso de la palabra. Gracias. Yo voy a hablar solamente de un artículo y debe ser uno de los artículos más pequeños en términos de cantidad de palabras, es el artículo 5 del Código, y más que de todo el artículo voy a hablar de una frase, que es la última. Así que lo mío va a ser muy concreto, muy específico y casi microscópico, si se quiere. Por supuesto que antes de eso no puedo dejar pasar una frase que recién escuché respecto a que este código va a ayudar a resolver los problemas que tiene la justicia en la Argentina, una frase más o menos parecida. Yo no estoy convencido de esto. Creo que sí, pasar al sistema acusatorio es un avance, creo que se ha discutido mucho, se ha trabajado mucho, se ha opinado mucho en los últimos años y creo que esto va en esa línea. Por supuesto está nuestra decisión política que la adelantó el senador Cimadevilla y la va a concretar nuestro presidente de bloque al cierre respecto a por qué políticamente nosotros no estamos dispuestos a acompañar. Pero digo, este código no va a resolver los problemas de la justicia argentina, porque los problemas de la justicia argentina no pasan por códigos, por instrumentaciones, no pasan por doctrinas, miradas doctrinarias o por debates doctrinarios. El problema de la justicia argentina pasa por su dependencia del poder, por la cercanía que tiene con el poder. El poder económico, el poder político, el poder mediático, el poder de lo que quieran, la verdad. A esta altura podemos discutir dónde está centralizado el poder en la Argentina, pero el problema de la justicia es la cercanía con el poder, y la cercanía con el poder lo aleja de la independencia, y cuando la justicia se aleja de la independencia, estamos en problemas todos. Pero voy al artículo 5 porque tengo el tiempo justo. El artículo 5, persecución única. Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en favor del condenado. Esta última parte, salvo la revisión de las sentencias en favor del condenado, es el motivo de mi queja, de mi reproche y de mis propuestas. No las mías, de mi bloque en este caso. ¿Qué significa esto? Esta es la famosa garantía del non bis in idem, una estructura, una columna vertebral del derecho penal desde los comienzos de la historia. Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Esto es casi la columna vertebral, más que del derecho penal, de la democracia liberal. Nosotros somos una democracia liberal, una democracia sustentada en república, división de poderes, garantías de derechos y demás. Esto es darle el carácter de definitividad a las resoluciones judiciales y en buen romance significa generar certezas y generar garantías. El doctor Borinsky, que fue uno de los tantos que vino a hablar, he sacado yo algunas frases de algunos de ellos, dijo, y bien, que esto tiene cobertura constitucional. Por lo tanto, lo discutamos o no lo discutamos en el Código de Procedimiento, tiene garantía constitucional. Nosotros no podríamos en un Código de Procedimiento ir en contra de esa columna vertebral. Pero claro está, las cosas que pongamos en un Código de Procedimiento luego son interpretadas por la justicia y si no hacemos las cosas correctamente, esa columna vertebral constitucional empieza a tambalear. ¿De dónde viene constitucionalmente? No, viene del bloque de la reforma del 94 que le dio jerarquía constitucional a las convenciones internacionales. En este caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. A partir de ahí se construye el principio del non bis in idem. Ahora, primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Esto es un valor absoluto o es un valor relativo? Es decir, un valor absoluto significa que no hay discusión, no hay apertura, nadie puede tocar esta columna, o esto es un valor relativo que tiene que ser mirado y en la dinámica del avance del derecho y de la interpretación sobre otras cuestiones. Bueno, el avance del derecho penal y de la casuística de los tribunales, lo que se denomina la jurisprudencia, lo ha tornado en un valor relativo. No es absoluto, es relativo. Aunque, por supuesto, bajo un paraguas una delgada línea, que es la excepcionalidad que lógicamente debe regir en este tema. ¿Qué antecedentes tenemos en nuestro país? Así, muy abuelo de pájaro y tratando de no excederme en el tiempo, porque en nuestro país ha habido antecedentes de que este concepto no es absoluto, es relativo, y por lo tanto la justicia ha desplazado esa columna del non bis in idem, de la cosa juzgada, y se ha metido a revisar sentencias. El caso de Isabel Martínez de Perón,
resuelto en el 77, donde se desestimó una excepción de cosa juzgada interpuesta por la defensa de Isabel Martínez de Perón y se declaró la cosa juzgada írrita del sobreseimiento definitivo dictado por un juez instructor. En ese momento se hallaba en vigor un código de procedimiento en materia penal llamado Código Barrio Viejo, sancionado en el 1888. Después, en el 2013, por ejemplo, un fallo que fue muy emblemático, la nulidad por cosa juzgada írrita del sobreseimiento del ex juez Galeano, en el tema AMIA, dictado 10 años antes y procesándolo por peculado. Acá se fue de aplicación el Código Procesal Penal actualmente vigente, que fue sancionado en el 91. Después, en el caso de secuestros, tortura, asesinato de Pereira, Rossi, Cambiaso, ocurridos en mayo del 83, el juez Carlos Villafuerte Russo ordenó en agosto del 2010 la reapertura de la causa, decretando la nulidad por cosa juzgada írrita del sobreseimiento de Luis Abelardo Patti y otros 2 imputados. Un caso Maceo, Julio, en 2007, donde se decretó la inconstitucionalidad de un decreto del 89, mediante el cual el Poder Ejecutivo indultó, entre otros, a Santiago Mar Rivero, un general del proceso acusado de delito de lesa humanidad. En diciembre del 89 se dictó el sobreseimiento definitivo a favor del general Rivero, pero 17 años después el juez federal actuante declaró la invalidez de dicho decreto y privó de los efectos al sobreseimiento. Bueno, estos son los casos más emblemáticos, pero digo, ya en nuestro país esta cuestión se está aplicando. ¿Y cuáles son las herramientas procesales? ¿Cuáles son las 2 herramientas que se utilizan procesalmente? Hay 2. Uno es un recurso de revisión, que es una figura autónoma, que está dentro del código, está en el capítulo de los recursos, es para revisar un fallo, pero por cuestiones propias que hacen al derecho penal, por ejemplo, y lo dijo el doctor Albrieu, lo tengo acá anotado, cuando vino, Albrieu decía que, por ejemplo, cuando se dicta una ley penal más benigna, o cuando hubo otra sentencia contradictoria sobre el mismo tema, o el caso, eso que se ven a veces en las películas, cuando después de haberse dictado sentencia aparece la prueba, el ADN o la confesión o lo que fuera, que obliga a reabrir una causa porque apareció una prueba que evidentemente la torna en ilegítima. Pues son casos, digamos, que están contemplados, en recurso de revisión, hasta le diría que es lo normal, lo habitual. Después viene otra herramienta, que es la acción de nulidad por cosa juzgada írrita, y que esto es lo que está en debate, y esto es lo que puede generar mucha polémica, y esto es lo que yo creo que está en el fondo de la cuestión, porque después voy a ir a una pequeña consideración política de la cuestión, ¿no? ¿Qué es la acción de nulidad por cosa juzgada írrita? Cuando se ataca una sentencia, no por un recurso, o porque apareció una cosa nueva y demás, sino que se ataca una sentencia porque se entiende que se llegó a esa sentencia, o que esa sentencia tiene vicios de la voluntad, vicios de procedimiento, vicios de connivencia, vicios que la nulifican, que la tornan anulable, vicios que uno puede o tiene el derecho, la justicia tiene el derecho de reabrirlo para verificar si realmente lo que hubo fue un proceso con todas las de la ley, con todas las de la letra. Si se llegó al final y se cerró el proceso después de haber seguido todos los procedimientos y sin ningún tipo de vicio. Vicio de cualquier tipo, no voy a entrar ahora en los ejemplos. Ahora, ¿hace falta regular esto en el Código de Procedimientos Penales? No estamos hablando acá de que uno pretende que se regule esto, no hace falta regularlo. Se aplican, en este caso, las normas generales que hacen a la nulidad de los actos jurídicos. Esto es una norma general y en el Código también están expresados, es decir, que cualquier nulidad de cualquier acto jurídico se puede aplicar acá procesalmente para pedir la nulidad de una sentencia por cosa juzgada írrita. Entonces, en ese sentido, no debería haber problema. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos acá? ¿Por qué estamos discutiendo esto? Porque el diablo metió la cola. Porque el diablo metió la cola en el artículo 5. Porque el agregado del final del artículo 5, que establece esto de que las sentencias pueden reabrirse solo para el caso de beneficiar al condenado, están legislando sobre algo que no se debe legislar. Es una materia en la cual no debería haberse colocado ninguna frase, porque al decir que solo se puede revisar una sentencia en favor del condenado, nos introduce en un problema.
nos introduce en un problema. ¿Por qué sí al condenado y no a la víctima? ¿Quién lo decide? ¿Por qué sí al condenado y no al Ministerio Público o a la sociedad? ¿Por qué se legisla? Está clarito, lo vino a decir, lo dijo Borinsky, lo dijo la doctora Ángela Ledesma, lo dijo Albrieu, lo dijo Piumato, que Piumato es abogado, ¿no? Además de un sindicalista, abogado y sabe bastante de esta cosa. Piumato lo dijo con una claridad meridiana, lo tengo por acá anotado, pero él dijo, acá hay un problema de discriminación legal, de discriminación jurídica. Pero me vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué sí en favor del condenado y por qué no en favor de la víctima? ¿Por qué sí en favor del condenado y por qué no en favor del Ministerio Público, de la sociedad, en definitiva representada allí? Porque si el concepto de lo que estamos hablando es que hay la posibilidad, por eso han puesto esa frase, de que haya una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que sea anulable porque hubo alguno de los componentes de la nulidad, porque hubo violaciones al procedimiento, porque hubo connivencia entre el juez, el fiscal y el imputado, porque hubo vicios de la voluntad que impidieron a las partes ejercer sus funciones. Esto tiene que ser igual para todas las partes. No puede ser a favor de una sí o no. La sentencia es nula y es nula para todos. Es nula para el conjunto. Una sentencia nula no es más nula para uno, menos nula para otro, más favorable la nulidad para Juan o menos favorable para Pedro. Esto es un concepto casi elemental. Entonces, la sentencia nula no es menos nula para uno que para otros. Siguiendo con el razonamiento, pido perdón, 2 minutitos nada más, por favor, 2 minutitos, porque no voy a hablar más, y nuestro bloque tiene nada más que 4 oradores. Ahora, entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y hay una razón política. Detrás de todo esto hay una razón política. El diablo metió la cola y no lo hizo a través de una pluma jurídica, porque una pluma jurídica esto no lo podría haber hecho nunca, como lo dijo la doctora Ledesma, Borinsky, Albrieu, todos los que vinieron. El diablo metió la cola política. Hay una preocupación en el gobierno, hay una preocupación en este gobierno, y yo lo he vivido en carne propia, porque debo ser de que hace 3 años que vengo hablando de Cosa Juzgada Irrita, y la verdad que cada vez que hablé de Cosa Juzgada Irrita, me comí Twitter, me comí del otro lado, de todas las cosas, se ve que cuando aparecen esas reacciones, uno sabe que metió la sal en la herida ahí, donde más duele, ¿no? El tema de la Cosa Juzgada Irrita. Hay una preocupación en el gobierno de que este sea un método para reabrir causas que han sido cerradas en estos últimos años y que tienen que ver con la investigación de graves hechos de corrupción. Lo decimos así, con todas las letras, no andamos con eufemismo. Hay preocupación en el gobierno porque este sea una cuestión que reabra causas luego de que no estén en el poder, que han cerrado o se han cerrado en estos años y que involucran a altos funcionarios investigados por hechos de corrupción. Y la causa emblemática, es la causa por denuncia de enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner. ¿Por qué emblemática? Porque ahí hay, a mi juicio, yo no tengo dudas respecto a esto, hay allí groseras violaciones que tornan a esa cosa juzgada en revisable. El juez fue el doctor Ollarvide, nunca investigó, no quiso investigar, no le interesa investigar. Para lo único que está sentado en el lugar donde está sentado es para generar impunidad al poder. Ese señor, que no podría ser juez en ningún país serio del planeta, salvo en la República Argentina. Y el fiscal de la causa, el doctor Eduardo Tallano, el día que tenía que apelar la decisión del sobreseimiento del juez Ollarvide, fue sometido al secuestro de una hija. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Al secuestro de uno de sus hijos, el día que se le vencía el término para apelar esta sentencia. Yo no sé si en el mundo, en alguna facultad, se podría enseñar con mayor crudeza, con mayor potencia, un caso de violación de la voluntad como este que estoy hablando. Y estas son las cosas que preocupan al poder. Entonces hay que hablarlas claro. No estamos hablando de un artículo 5 por ahí perdido. La incorporación del último párrafo del artículo 5 desnuda groseramente cómo funciona el poder en la Argentina. Va a contramano de toda la doctrina,
Por más que acá se hable de todos los juristas, sí es cierto, vinieron todos los juristas, se habló, yo participé hace 7 años de la comisión del anteproyecto del Código, no estaba esto, hace 7 años no estaba este artículo. Yo fui miembro de esa comisión con el senador Pichetto, los únicos 2 que quedamos, con la senadora, ex senadora Ibarra, nunca jamás se discutió esto. Esto apareció ahora en este Código. Entonces, esto va a contramano de toda la doctrina, apunta directamente a resolver un problema puntual y luego, finalmente, termina desluciendo el propio Código. Termino, 1 minuto. ¿Cómo se sale de este error? Porque lo importante es que hay que salir de este error. Estamos votando un código, no estamos votando un delivery para que alguien se sienta más tranquilo o pueda dormir tranquilo de noche. Porque digo otra cosa, se ponga lo que se ponga, las sentencias van a poder ser revisables. La justicia va a abrir el dique de cualquier cosa a la que se pongan acá, precisamente porque las sentencias nulas son sentencias nulas, se diga lo que se diga en un código y en eso no va a haber dique. Es como el río Paraná, póngale cualquier dique al río Paraná, lo va a pasar por arriba, el río Paraná va derechito. Entonces, ¿cómo se sale de ese error? Primero, volviendo a la redacción correcta, sacando el último párrafo, se saca el último párrafo. Se lo pregunté a la doctora Ledesma, clarito. Hay que sacarlo. En todos los proyectos anteriores no está. O si no, ampliando, como nosotros lo hemos hecho, porque también queremos desafiar al oficialismo, ya que quieren ampliar el marco, bueno, lo desafiamos, ampliando expresamente el ámbito de aplicación, como decimos nosotros en nuestro dictamen y como vinieron a decir los abogados de la Procuraduría Penitenciaria. Entonces, ¿queremos hablar del condenado? Bueno, también hablemos de los hechos de lesa humanidad, como decimos nosotros en nuestro dictamen, con los hechos de corrupción y demás. Me parece mal, no es una buena respuesta, es una muy mala respuesta, pero si no se quiere eliminar la cláusula, bueno, entonces vamos a ampliar el criterio de la excepcionalidad e incluyamos a todas las causas que queremos meter dentro de la revisión de la sentencia. ¿O por qué tiene que estar afuera la lesa humanidad? ¿Por qué tiene que estar afuera la corrupción? ¿Por qué tiene que estar afuera la trata? La trata, me señala el presidente de mi bloque. No hay razones para que nosotros establezcamos una excepcionalidad solo en favor del condenado, del imputado, y dejemos a la víctima de trata, a las víctimas de lesa humanidad, a las víctimas de corrupción, que es toda la sociedad, por otra parte. Entonces, ¿qué va a hacer la jurisprudencia? Lo primero que va a hacer la jurisprudencia es hacer lo que han venido a decir los jueces acá. Insisto, otra vez, Borín, Giles, Malbriego, etcétera, etcétera. Esto lo van a mirar con ojos de sacarlo del medio. Entonces, si esto va a ser así, ¿por qué no lo corregimos? ¿Por qué no lo corregimos? Yo creo que si no se corrige es porque nos van a dar la razón a nosotros de que lo que hay acá no es una razón jurídica, sino una razón política, y no una razón política de grandeza. Es una razón política mediocre, mezquina y solamente para satisfacer algún interés individual. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Sanz. Senadora Di Perna tiene la palabra. Señor presidente, en mi caso quiero comenzar destacando las cuestiones positivas del proyecto y en este sentido hacer hincapié en la importancia del cambio de sistema en el proceso penal. Esta reforma tiende a modernizar el proceso y abandona las características inquisitivas del actual código. Se trata de un diseño procesal acusatorio, distinguiendo claramente las funciones del juez de obtener la prueba, de acusar, y la función del fiscal, y la del juez de decidir y tener el control en el cumplimiento de las garantías. Tiende a algo que es muy deseado por la sociedad actual, que es la celeridad procesal, y a proteger los derechos del conjunto, de las víctimas y su rol dentro del proceso, de los imputados, y a obtener un pronunciamiento definitivo en un plazo razonable y coherente, como mandan los tratados internacionales. Otro aspecto positivo es la resolución alternativa de conflictos, donde diversifica el proceso en función de la posición del imputado. Si el imputado quiere conciliar y negociar, habrá una salida alternativa al conflicto. En definitiva, se apunta a la celeridad, a la oralidad y a simplificar los trámites, y me parece que este es uno de los grandes reclamos de la sociedad.
Se dijo en muchas de las exposiciones que se hicieron en la comisión que la principal amenaza para el sistema democrático era el mantenimiento de la figura del juez de instrucción, poder que es inadmisible a esta altura de la democracia argentina, que siga teniendo vigencia. Y es el sistema adversarial el que se ajusta a la Constitución Nacional. También quiero destacar el trabajo en la comisión y la importancia de decenas de expositores de todo el país, de relevancia académica y profesional, que nos brindaron su experiencia práctica, su conocimiento, opiniones y críticas. Y en el caso de mi provincia, la provincia de Chubut, agradecer a los doctores Miquel Arena y Pérez Galimberti por su participación. Todo ello se vio reflejado en más de 40 modificaciones que se hicieron al proyecto original, como por ejemplo la quita del supuesto conmoción social, entre otras. Y aunque fueron muchas esas modificaciones, no fueron las suficientes para nosotros. Y es por ello que más adelante plantearé algunas modificaciones que quiero insertar posteriormente para que queden los antecedentes en este cuerpo reflejados. Adelanto que estaré acompañando el dictamen de minoría presentado por el Interbloque Federal. Y en esto, señor presidente, quiero expresar cuál es la razón fundamental en mi caso. Y enfáticamente quiero manifestar mi oposición al artículo 8º de este proyecto de ley. Estoy hablando del anexo segundo y de sus implicancias. Por ejemplo, la creación y nombramiento de cientos de cargos sin transparencia e idoneidad. Se los crea sin pasar por examen de ingreso. Da la sensación que lo que se persigue es que el poder e influencia de la Procuraduría General llegue a cada fiscalía del país. Queremos que se cumpla con la ley de concurso y que nadie más entre al sistema judicial sin dar demostración objetiva de idoneidad. Tampoco existen las previsiones o estimaciones presupuestarias para esto, para implementarlo. Hay que tener mucho cuidado, considero, con el tema de los recursos. Hay que plantear el tema económico y aquí no se dice nada. Nadie sabe cuánto costará esta reforma. Persigo con esto, señor presidente, la transparencia de los actos públicos para dar mayor credibilidad al Poder Judicial que hoy se encuentra en jaque frente a la sociedad, junto a sospechas de impunidad que gozan los funcionarios públicos, una sociedad que reclama y pide a gritos basta de corrupción. Además, no quiero dejar de exponer otro cuestionamiento que va en sintonía con mi oposición al artículo 8º, y es la importancia de que debiéramos haber tratado conjuntamente con esta ley, y no lo hicimos, las leyes de organización de los operadores del sistema, la ley de implementación, la ley de organización de los jueces, la ley del Ministerio Público Fiscal, la ley de la Defensa Pública, la ley de la Policía Judicial, la ley de juicio por jurados, y que hayan sido propuestas a priori por la Comisión Bicameral. Todo esto está receptado, señor presidente, en el dictamen en minoría de nuestro interbloque. También volviendo a lo positivo de esta reforma, quiero hacer específicamente algunas referencias al caso Chubut y su experiencia dentro del sistema acusatorio. Mi provincia goza de un sistema acusatorio desde el año 2006. Quiero destacar algunos aspectos en la duración de los procesos y de las cuestiones que tienen que ver con las prisiones preventivas y las condenas de cumplimiento efectivo. Desde el 30 de octubre del 2006, que fue la fecha en que entró en vigencia el sistema adversarial en Chubut, hasta hoy, Chubut tiene 120 personas privadas de libertad con prisión preventiva, contra 2.319 personas que han sido condenadas con condena firme. La proporción es absoluta y diametralmente distinta a lo que sucede en el ámbito federal. Así nos lo contó en la comisión el Procurador General de Chubut, y también resaltó que la provincia
fue presentada como la consagración de un nuevo formato de organización y dinamismo en las investigaciones. Es cierto, pero tiene que ir acompañado de todos los recursos necesarios y de toda la infraestructura necesaria para que esto efectivamente pueda ser así. Me parece de suma importancia que el rol del servicio de asistencia a la víctima, como sucede en Chubut, además de la asistencia técnica, tenga un rol distinto, que es tratar de propender a la recuperación física, psíquica y social de la víctima, un tratamiento interdisciplinario e integral. En definitiva, y para ir finalizando, la forma de acercar la justicia a la gente no es con los discursos, es con los instrumentos eficaces, con una investigación ágil, dinámica y de inmediatez. Y como dijo la doctora María del Carmen Falvo en comisión, y la cito, el mejor código puede ser la peor instrumentación si no hay compromiso, si no hay capacitación, si no hay un cambio cultural profundo en aquellos que van a operar el sistema. Cualquier código puede ser bueno, pero también puede ser desnaturalizado por quienes lo llevan a la práctica. Y son los fiscales, en su nuevo rol, los que deberán ponerse el overol, ya que se convertirán en actores sociales de muchísimas más tareas fuera que dentro de las salas de audiencia. Y no quiero reducir esta exigencia solo a ellos. Es tan importante el cambio de paradigma como el cambio de mentalidad de todos los operadores del sistema judicial. Jueces, fiscales, defensores públicos, policía, funcionarios y trabajadores. Y también la responsabilidad de nosotros, como legisladores, para hacer y proponer en el andar de esta reforma las modificaciones que sean necesarias para que el sistema procesal penal federal y nacional logre los objetivos trazados por los principios del sistema acusatorio. Por todo lo planteado, señor presidente, voy a acompañar el dictamen en minoría presentado por el Interbloque Federal. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Jiménez, tiene el uso de la palabra. Presidente, realmente este proceso de búsqueda de consensos permanentes en la actualización de lo que significa la normativa jurídica y la ampliación de derechos y la consagración de obligaciones, en este tema particular de lo que significa el Código Penal, Procesal Penal de la República Argentina, en lo personal me gratifica enormemente después de haber atravesado el proceso de intervención en las comisiones pertinentes y habiendo tenido la oportunidad de escuchar al profesor Mayer en persona haciendo su argumentación sobre la modificación remitida por el Poder Ejecutivo. Por ahí quiero empezar con 3 frases de hombres del derecho que de alguna manera simbolizan que este nuevo Código Procesal Penal sigue siendo el tránsito y la oportunidad y a la vez la confirmación de nuevas oportunidades futuras en el entendimiento de la evolución de la misma raza humana en cuanto a sus procesos de convivencia, hacia su adaptación hacia las responsabilidades y su vida común. Decía Bertolt Brecht que a veces los obstáculos no siempre tienen la línea más corta entre 2 puntos, sino una recta sinuosa. O Rousseau dice, el hombre tiene naturalmente derecho a todo cuanto le es necesario. Bastará tener la fuerza para arrojar a los otros hombres, arrebatándoles el derecho para siempre devolver a él. Y Montesquieu decía, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. En esta instancia de pasar en este Estado democrático a una etapa mixta, acusatoria, como la que hoy vamos a acompañar con toda claridad, contundencia, con un debate importantísimo llevado adelante, con el cual hemos participado y tenido el apoyo
de las mayores representaciones de la provincia de Misiones, como el Colegio de Abogados, como la Asociación de Funcionarios y Magistrados, y previendo ya en la provincia de Misiones en este año la modificación de su código procesal. Entendemos que estas experiencias que se han plasmado en los últimos 30 años y que se han tomado como parte de este dictamen y que están modificadas en el dictamen de mayoría a través de cada una de las presentaciones que se han hecho parte en esta gran e histórica construcción de un nuevo Código Procesal Penal, tiene justamente la base de la iniciativa llevada adelante por el Poder Ejecutivo, que receptó la necesidad de la problemática de la seguridad y la implicancia que tiene el Poder Judicial y sus acciones en lo procedimental para llegar en forma oportuna, en forma justa, en forma equilibrada y con toda la garantía del derecho para ambos, para la víctima y para el procesado. Por eso esta actualización que claramente implica, y como lo han dicho todos los que han pasado por de alguna u otra manera a favor y en contra en distintos puntos del mismo proyecto, todos coinciden en la necesidad de la actualización. Todos coinciden en el fortalecimiento del proceso acusatorio. Todos coinciden en el proceso de la creación de la Comisión Bicameral para el seguimiento de la implementación de este modelo a nivel nacional, que va a implicar justamente en esa implementación del sistema oral la necesidad de la capacitación urgente y rápida de los recursos humanos en todos los niveles, sobre todo en las regiones más periféricas de nuestro país, y vuelvo a insistir en justamente donde más delitos federales se cometen, como el contrabando agravado, como el narcotráfico, como la trata de personas, como son los juzgados federales de mi provincia, por ejemplo. Y en ese sentido, creo que está profundamente adaptado este sistema acusatorio a llevar adelante nada más y nada menos que las funciones de garantía que exigen un juez dispuesto a oír a las partes sin tener conocimiento previo, ajustándose a derechos y dándoles a todas las personas involucradas en el proceso la oportunidad de justamente recibir la mejor administración de justicia. Hice esta intervención porque me considero honrada en el visto de este tratamiento, porque se ha considerado un proyecto de mi autoría en la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, que tiene que ver con las personas víctimas de violencia familiar, y pone también, como la de otros colegas senadores, y en este caso nombrar al senador Cabral Larrechea, también de la provincia de Misiones y compañero mío, en sus aportes y modificaciones a este actual Código Procesal Penal de la Nación, por lo que simplemente para terminar quiero reflejar en una frase de Nietzsche que solo aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Jiménez. Senador Fernández tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Cuando uno va apreciando lo que se va diciendo en este debate, y escuchaba en primer lugar al senador Cimadevilla, he escuchado a algunos de los senadores preopinantes referirse al proyecto en tratamiento con una suerte de prejuzgamiento, sin definir exactamente a dónde estamos yendo, a uno se le hace necesario tener que ir hacia un punto en donde las cosas se pongan en el lugar y tomen el color que tienen que tomar. La realidad es que estamos hablando de un cambio que es trascendental, lo han hecho 17 provincias argentinas y que nosotros nos vemos convencidos, creo que con retraso, en producir ese cambio definitivo en la justicia federal y justicia nacional para darle este formato, el nuevo formato, y migrar paulatinamente del procedimiento actual a un modelo acusatorio adversarial
estructurado sobre la base del sistema de audiencias. La realidad es que prácticamente la mayoría de los países de América, y vuelvo a insistir, 17 provincias nos están marcando el rumbo y ya han tenido experiencias en su instalación y en el sistema, y nosotros hemos aprendido de estas cosas, pero ninguna cosa es un producto elaborado, enlatado, que le sirva exactamente al que está enfrente. Estamos hablando de productos muy de fondo, de definiciones estratégico-políticas, de cosas que nos importa a todos y que vamos a tener que mirarlas y con muchas ganas entre todos, porque tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público para la Defensa van a tener que hacer ingentes esfuerzos en la selección y en la preparación de su personal. Usted va a oír a la senadora Negre para bajarle el precio al proyecto, dice, el dispendio o los operadores en la forma de designar tanta gente que hay, ¿qué se va a hacer? La realidad es que pareciera ser que viven en un Tupperware, porque este sistema es muy conocido en todos lados, se sabe cómo se trabajó en todos lados, cuál es la respuesta que se ha tenido y cómo se ha hecho para llegar más o menos a un producto que tuviera las características del formato del propio. Dice Moreno Palacio que no conozco Prienda, que no se parezca al dueño. El planteo que nosotros le vamos a mostrar a la provincia de Buenos Aires, cuando me tocó votarlo siendo senador de la provincia de Buenos Aires, es el que asumió una vez de las varias reformas que se le encontró para ir dándole salida o mejor performance o mejor formato a una propuesta política común entre todas las fuerzas que tenían por vocación tener un sistema acusatorio como el que hoy funciona en esa provincia y que dentro de muy poco tiempo, si las cosas son hechas como corresponde, funcionará. Y cuando digo poco tiempo no son 4 días, serán 3 o 4 años, estará instalado en todo nuestro país, desde afuera hacia adentro, con las características que ha asumido, no solamente en nuestras provincias, sino en algunos de los países vecinos, como Chile, por ejemplo. Esas nuevas funciones del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público para la Defensa implica ampliar la base de personal de las fiscalías y de las defensorías. ¿Por qué razón? Y si cambia absolutamente el sistema, no está yendo más a un formato inquisitorio, que ya lo han explicado por los 4 costados, no voy a detenerme en esa situación, pero va de suyo que esa referencia a la Edad Media, donde hablamos del inquisidor, que es el que se hace responsable de él, la teórica persecución penal, es mentira. Esa persecución penal no existe en la cabeza de una sola persona y mucho menos una investigación profunda, sino que está transferida en algunos de los casos a los fiscales por ese sistema mixto cuando les convenía y cuando no les convenía no, y en algunos casos hubo algunos que directamente no lo cedían nunca porque eso parecía ser que morigeraba el poder del inquisidor y en todo caso la situación se hacía mucho más complicada. En definitiva, lo que estamos haciendo es retomar la idea original de que el derecho procesal penal es el más cercano al hombre de carne y hueso, el que se parece más a él, y por eso en ese marco de ampliar las bases es donde nosotros vamos a encontrar un sostenimiento de la idea, un ordenamiento de nuestra propia idea, y esta reforma es mucho más que un cambio normativo, no es solamente una ley, cambiamos, bueno, van a casa, mañana se van a encontrar con una cosa nueva, novedosísima, extraordinaria, funciona que es espectacular, porque las definiciones son eso, mentira. Estamos hablando de una de las leyes, hay que seguir con las otras. Entonces, los planteos que hacen tanto el senador Cimadevilla como la senadora Negre de Alonso, la verdad que termina siendo un planteo a veces hasta pueril, sin mucho fundamento, sin formación política, sin vocación de acercarse a la transformación, porque ese es el camino que hay que seguir para producir esos cambios de fondo. Claro que hay que adecuar las prácticas y las lógicas, lo que veníamos haciendo hasta este momento, con un juez y un juzgado alrededor suyo determinado para tomar determinado tipo de acciones, valga la redundancia, no tiene nada que ver con un fiscal, que es el que va a tener realmente la persecución penal y que además, en función de la dimensión de esa persecución penal, seguramente pueda tener más fiscales que colaboren con él, o en forma temática, o con otros tipos de especialidades, o
con otro tipo de peritos o con otro tipo de elementos que hagan que esa investigación prospere, que en función de las audiencias, como lo acabo de decir, se le dé el nuevo formato, que se avance con cierta rapidez que está establecida en este código y que nos dice que en un año tendríamos que tener por concluido ese proceso y que en el marco de la conclusión del proceso, entre 5 y 30 días, llamarlo a juicio público, oral y público, para definir y condenar a los responsables de cualquiera de las acciones que se estén analizando en este punto. Pero en cualquiera de las formas hablamos de un juzgamiento ágil y eficiente, y lo que necesitamos para eso es garantizar la correcta implementación. Si nosotros hablamos de correcta implementación, ¿cómo me dice entonces el senador Cimadevilla y la senadora Negre de Alonso que lo que estamos haciendo es insuficiente, que hicimos un proyecto de código, por eso ahí se queda solo, porque no tiene ninguna de todas las cosas que se necesitan para que se haga? Si el Poder Ejecutivo hubiese mandado un paquete de medidas en el cual estuviera el Código Procesal, más la modificación de una y de otra y de otra y de otra, lo que diríamos entonces es que el apuro, primer gran definición que se saca como conclusión, factor común de una discusión de este tipo en este recinto, avasalla a los otros poderes porque no los deja ni siquiera participar de ese tipo de discusiones. Como no se hace de esa manera y se plantea formalmente la necesidad de que haya una modificación del código y en ese marco autorizar las vacantes, pero las vacantes van a tener características determinadas porque como estamos hablando del insumo, hablando en términos de capital de personal bastante exigente, usted lo que va a estar haciendo con los mismos que están formando parte de su actual estrategia, una designación distinta, porque van a ser ellos los que van a llevar a la práctica esa investigación y no va a ser en el mismo cargo en el que lo están haciendo, con lo cual esta explicación huelga. Me parece que nos metemos en un tema innecesario, berreteamos la discusión, llevamos el tema a la mínima expresión, le bajamos el precio, lo ponemos feo, sucio y malo para que la discusión entonces se corra de lugar y tengamos que decir otra vez el Poder Ejecutivo viene con ideas sin sentido y no nos aporta absolutamente nada y mejor que no hubiéramos hecho nada porque hoy es miércoles, hubiéramos dormido la siesta y las cosas hubiesen salido de otra manera en vez de estar debatiendo un código procesal penal para esta nación. No sé para qué lo estamos haciendo, ya que estamos enojados nos enojamos con todos. El artículo 7º del proyecto en tratamiento crea una comisión bicameral de monitoreo e implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Es toda una definición lo que dice el artículo 7º. ¿Qué es lo que va a hacer esta comisión? Evaluar y proponer durante la implementación. Tiene un periodo determinado que no es corto. Seguramente analizado en los tiempos de la historia es un punto nada más, pero en el tiempo de la ejecución y la puesta en funcionamiento llevará un tiempo de 3 o de 4 años, no sé cuánto será el tiempo que nos llevará para poder hacerlo, y serán los proyectos de adecuación de la legislación vigente los que serán reyes en esta primera discusión que se va a dar. Y ahí aparece la contestación en donde la discusión que nos acaba de ofrecer el senador Cimadevilla y la senadora Negre de Alonso se terminaron al empezar, murieron antes de nacer. No hay discusiones para dar en ese tema, porque se hace chato innecesario. Y entonces empezamos a hablar en serio, porque estamos hablando de cosas que le importan a todos los argentinos y a nuestro país como una nación que lo es. Es un hecho de enorme magnitud en el que la oposición y los medios no han reparado y valorado en este artículo 7º. Ninguno quiere reparar ni valorar. Como si dijéramos esto no está, entonces vamos y critiquémoslo porque no han hecho nada de esto y porque no quieren conocerlo y no quieren saber lo que está pasando. Y la verdad que no se puede valorar ni poner en marcha una acción de esta característica, que es un esfuerzo muy grande, una maquinaria costosa. Cambiar la cabeza de muchos de los operadores actuales del sistema es difícil y requiere de todos por nosotros. ¿Y qué es lo que a esta presidenta que nos tiene acostumbrado a pensamientos extraños en forma permanente se le ocurrió? Crear una comisión bicameral para que opinen. Mire qué mal que estaremos que la presidenta opina de esta manera. Qué errores que estamos cometiendo. Son múltiples las reformas en nuestro continente, presidente. Nosotros queremos ser uno de esos los que en términos de política nacional y federal, en este caso, nos ocupamos, como ya lo hicieron 17 provincias.
En pocos países se ha advertido que el Poder Ejecutivo busque que la conclusión de las definiciones estratégicas en cabeza de todos los poderes se esté dirimiendo en el plazo que lo vamos a dirimir nosotros y que pretendemos ponerlo en ejecución para poder tener esos poderes formando parte de la transformación. Es una decisión trascendental. ¿Qué vamos a hacer entonces? Relevar e impulsar la reforma legislativa, como dijera la presidenta el 21 de octubre cuando diera el conocimiento de lo que estaba enviando a este honorable Congreso y dar la máxima participación a los sectores políticos para garantizar, en definitiva, que el Código Procesal que va a salir hoy cuando apretemos el botón verde en esta pantalla, lo que sea es el máximo en la participación de los sectores políticos, que goce de todo el reconocimiento del sector político, porque de esa manera la sociedad se va a dar cuenta que le sirve a ella, que le sirve a la sociedad, que está pensado que le sirve a la sociedad, porque somos todos los que metimos la cuchara para definir cómo se hacía este tipo de pucheros en el que estamos discutiendo entre todos. Y elimina toda sospecha infundada en torno a cualquier intención distorsiva. Cuando llegó el proyecto, presidente, cuando se hablaba de temas como la conmoción social, se prendía fuego los ranchos porque era una aberración de los gobiernos totalitarios. Y la verdad es que a ninguno de nosotros nos gustó el primer día. Y el primer día dijimos, che, esto... Cuando hablamos de la gravedad de los hechos, tenemos comprendida esta discusión. ¿Qué necesidad nos da? ¿Nos aporta algo? No. Y si lo sacamos, ¿nos quita algo? No. Y entonces saquémoslo. No da mucho para pensar. No tenía mucho sentido andar haciendo advertencias, pero todos sabíamos que ese tema se había terminado y no había ninguna participación distorsiva. Lo mismo sucedió con el 34. Hoy nos hacemos todos los valientes. Lo que hacen con el 34 no es muy importante, les aclaro de antemano. Pero fue lo primero que vinieron a blandir como el gran error. Le dan toda la manija a la descocada de la Procuradora General de la Nación, toda la manija. Como el objetivo no era ese y entendíamos que la redacción daba a una enorme confusión, cuando nos sentamos a discutir en el Ministerio de Justicia le planteábamos esto. Si no es el objetivo ese, ¿por qué no nos abocamos a una buena redacción que le garantice a cualquiera, al hijo de vecino que agarre esto y lo mire con un poquitito de detenimiento, que se dé cuenta que el objetivo que estamos persiguiendo es el que estamos persiguiendo? Entonces, de ahí salió esa discusión y a mí se me ocurrió el tema de desinsacularlo para que quede gráfica que a la hora de sorteo no se repiten dos en la misma bolsa, con lo cual salimos todos y vamos de vuelta, salimos todos, vamos de vuelta, salimos todos, vamos de vuelta, garantiza que al final de la carrera hay una diferencia absolutamente nimia, pero en definitiva una repartija en términos, en el mejor sentido de la palabra, de garantizar que las causas estén en manos de los que realmente tienen que estarla y el análisis corre por cuenta del que le toca la responsabilidad de la investigación y no habrá nadie que meta la mano en esto. Entonces vuelvo a insistir en ese tema, elimina toda sospecha infundada en torno a cualquier intención extorsiva que se quiera blandir. Es necesario hacer alguna reforma del Código Penal, aunque más no sea circunstancialmente, presidente, porque los títulos 11 y 12 del libro primero del Código Penal hablan específicamente del ejercicio de las acciones y de la suspensión del proceso a prueba. Tenemos necesidad de hacer correcciones para que esto se adecúe en tanto y en cuanto no se sancione un nuevo Código Penal. Y estudiar una ley de organización de justicia nacional y federal. ¿Cuáles son las competencias penales por delito federal o nacional? La reglamentación de oficinas judiciales de gestión, ya lo dijimos, ya no estarán más los jueces firmando cosas de soluciones administrativas de su personal y ocupándose de lo que no tiene que hacer, sino realmente abocado al pensamiento de sus causas y las causas en las que va a intervenir para resolver su condición de juez de garantía, cada uno de los elementos que se funden, con lo cual, vuelvo a insistir, la reglamentación de oficinas judiciales de gestión administrativa del nuevo Código, del nuevo proceso penal, la adecuación de las estructuras judiciales nacionales y federales existentes y aprobar leyes de organización, y vuelvo a repetir por enésima vez, acá se terminan las grandes dudas elevadas por el senador Cimadevilla y la senadora Negre de Alonso, aprobando las leyes de organización indicando quién asumirá el rol en este nuevo procedimiento penal. ¿Cómo son los roles? ¿Cómo se cumple el funcionamiento de este tema?
Ya terminó, presidente. Este código está hecho para perdurar en el tiempo, como sucedió con el actual. Se busca que uno conozca cómo funciona. Será necesario que vuelva a este Congreso seguramente para mejores correcciones una vez que ya la comisión bicameral, la excelente y brillante idea de la comisión bicameral instaurada por el artículo 7º de la ley, va a tener que revisar a lo mejor sus propias decisiones, porque el andar nos va a mostrar que a lo mejor hace ruido en algún lugar del carro y esas cosas va a haber que ir corrigiéndolas seguramente. Asignará funciones de garantía, juicio, revisión y ejecución, regulará las nuevas funciones de los magistrados. Eso es un tema importante, porque cuando nosotros hicimos algo tan simple como regular la nueva función de los magistrados, estamos hablando de cambiar la cabeza de muchos años de algunos de ellos, con lo cual no va a ser tan fácil. Hay una cosa por proponerse y por transformar, y algunas de las provincias, algunos de los grandes avances después han tenido retroceso en unas fuertes discusiones por parte de este tipo de esquemas burocráticos, si se quiere decir de alguna manera, que buscan defender ese poder que a la vez han tenido y que tratan de morigerar el corte que se les va haciendo en un cambio trascendental como el que estamos proponiendo nosotros en este caso. La ley orgánica del Ministerio Público, qué tipo de persecución penal queremos, la ley de ejecución de pena privativa de la libertad, armonizar las normas para audiencias y para participación de la víctima durante la ejecución de la pena. Es fundamental definir la estrategia en ese sentido. Plantear algo que acá, y si le han hecho denuncias penales a la procuradora que los vuelve locos, que le hubiesen gustado traerla para someterla al flagelo y ese tipo de situaciones, bueno, esas denuncias que le han hecho hoy las estamos poniendo como corresponde, con un criterio. Le hemos usado, pido perdón por la autorreferencia, pero siendo ministro de Interior he tenido una unidad de investigación, la UFIDRO, específicamente para combatir el narcotráfico. Así se hace en el mundo moderno y ya lo estábamos haciendo hace muchos años, pero ya lo hacíamos con el procurador Rigui y lo hicimos con la actual procuradora. Lo han hecho los que les tocaron compartir términos ejecutivos con la actual procuradora. Volvemos a las investigaciones temáticas y explotar las capacidades de cualquiera de las funciones que nos ofrece realmente el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público para la Defensa. Optimizar los valiosos recursos humanos y fortalecer recursos técnicos. Están en muchos casos. Hay que optimizarlos, hay que darle una nueva tarea, hay que redesignarlo, por eso las vacantes. No es que estamos trayendo 1.200 tipos nuevos que estaban en la calle, va a haber cola de gente haciendo eso con el frasquito de orina y todo ese tipo de cosas. No va a existir, eso va a ser una cosa mucho más simple porque la gente está, hay que darse una nueva tarea, hay que aprender a pensar, a capacitarse, a desarrollarse en un nuevo sistema y le creemos que el formato nos lo indica. Claro que la tarea legislativa que va a venir es enorme y desafiante. Bueno, de eso estamos hablando. Entiendo yo, porque los quiero conocerlos, tanto al senador Cimadevilla como a la senadora Negreda Alonso, que lo que ellos querían es que hoy discutiéramos todos juntos. Por ahí se hubiesen enojado igual con otro criterio. Pero la realidad es que van a tener el momento oportuno para discutir todas estas cosas porque no queda otro remedio que usar la discusión de la bicameral impuesta por el artículo 7º de la ley para esta visión. Cómo se amplía, se arma el proyecto, se discute entre asesores, llegaremos a un formato, dictamen, vamos a la cancha y volveremos a este recinto a debatirlo, lo que prosperó de esa comisión bicameral establecida por el artículo 7º. Yo no tengo duda que estamos ante la transformación legislativa más importante y avanzada de los últimos 100 años. No tengo ninguna duda. ¿Por qué le tenemos miedo a este tipo de situación? ¿Para qué queremos transformar esto en un cuco? Hay un funcionario que es el cuco y nos hace daño y nos puede robar el fiscal y el fiscal come chicle y no come caramelo. Es medio chiquitita la discusión, hay discusiones mucho más grandes. Realmente requiere de una investigación mucho más fuerte y potente, producida desde el lugar donde corresponde, que es la Casa de las Leyes. Desde acá lo tenemos que hacer, imbuidos de la responsabilidad que nos fue conferida por la voluntad popular, pensando por hombres y mujeres de a pie que todos los días reclaman justicia. Y que, ¿sabe qué? Anoche en un programa de televisión me preguntaban por un tema y yo le contaba que Albert Camus decía, cuando se veían las reflexiones de la guillotina de Dickens, decía que
la pena de muerte no inhibe al hombre que está lanzado al delito, cosa que es absolutamente recontraprobado. Tan probado es que en esas reflexiones de la guillotina Dickens cuenta que mientras que en París estaba a punto de ejecutar en la guillotina a un punga, como diríamos nosotros en lunfardo, a un carterista, los otros pungas o carteristas robaban a los morbosos que estaban esperando que lo ejecutaran. Entonces digo, si nosotros tenemos discusiones de esta característica, en el pensar de lo que puede suceder en los futuros años para transformar lo que realmente nos importa a todos los argentinos, pensemos realmente que estamos en la transformación legislativa más importante de los últimos 100 años y que lo que se viene en lo otro será lo que vemos nosotros de la misma característica que lo que sucedió en este momento. Seguramente, como dice Camus, la pena de muerte no va a inhibir al hombre que está a punto de cometer un delito, no lo va a inhibir. Pero esto sí cambia la historia porque lo que pone arriba del tapete es que aquellos que antes se podían amparar ante una buena decisión leguleya de un afamado, reconocido sacapreso que se ponía vivo en el uso de las chicanas y de la jugarreta de esta característica y que le sacaba ventaja a esas cosas, no le queda más remedio que trabajar el juego de las audiencias que le está planteando este sistema del que estamos hablando en este momento y va a tener que tener una tenida todas las veces que se presente con el responsable del Ministerio Público Fiscal y el responsable eventualmente del Ministerio Público para la Defensa delante del juez. Ahí se dilucida todo, es cortita el tranco, ahí hay que definir con pensamiento esbozado en términos del derecho de lo que se está defendiendo y de lo que no se quiere defender. Y en ese marco se va a ir conduciendo un proceso que seguramente tendrá, aunque digamos que es un proceso absolutamente oral, algunos elementos ordenados en un juicio, puede ser una pericia, puede ser declaraciones de algún testigo que no puede estar presente y no puede declarar por teleconferencia. Alguna de esas acciones las va a ir teniendo, pero va tomando formato de forma tal de que a lo mejor un año puede ser mucho tiempo menos, como ha sucedido en la provincia de Neuquén, que han condenado un homicidio en 24 horas o que han condenado una violación en menos de 30 días con 11 años de pena de quantum de pena para el responsable con el asentimiento por parte de la víctima o 2 años y medio en 17 horas por la tenencia de un arma de guerra. Se puede hacer cuando se está pensando en serio porque habilita un determinado juego de que el fiscal pueda trabajar seriamente y está presente la víctima que siempre fue el olvidado de siempre, porque pareciera ser que uno tiene que trabajar con factores humanos absolutamente ligados a las 3 bandas, nunca en el mano a mano que sean conocidos y que puedan opinar respecto de lo que está sucediendo en el día a día. Creo que estamos haciendo un muy buen esfuerzo, creo que estamos poniendo en valor un proyecto de Código Procesal Penal que se requirió hace muchísimos años y llama la atención que las principales fuerzas políticas de este país miren el chiquitaje, quieran discutir la política de este país por el agujero de la cerradura en vez de abrir la puerta y entrar a discutir las cosas grandes que nos están requiriendo a este Congreso de la Nación hace mucho tiempo y que hoy tenemos este debate histórico. Mire qué importante, el de discutir un Código Procesal Penal para esta nación como nos merecemos y creemos que estamos en el mejor camino ofrecido por el Poder Ejecutivo, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Fernández.